Bueno, hola a todos y a todas. Hoy vamos a hacer una cosa un poco extraña, ¿vale? Porque acabamos de tener el directo, acaba de ser hace una hora o así, el directo con Edu Valverde, que era algo que os quería poner aquí. Este ha sido el directo que hemos tenido en el capítulo 4, la emisión número 4. Y bueno, hemos tenido bastantes problemillas con el audio. ¿Por qué? Pues porque soy un lucero y porque a veces nos cuesta, bueno, gestionar toda la parte del audio y nos ha jugado Discord una mala pasada, ¿vale? Entonces, bueno, lo que ha ocurrido es que tenéis el directo ahí, el directo no lo vamos a sacar, pero veréis que después del minuto 28, 29, pues el audio empieza a ser muy difícil de escuchar, hay como una especie de distorsión, bueno, algo que no preveíamos y que ha ocurrido y que ha entorpecido un poco la charla de Edu, ¿no? Y a mí, personalmente, pues me ha dado bastante pena, porque al final bueno, pues es muy interesante lo que nos estaba contando y es bastante difícil de conseguir este tipo de información. Él lo ha detallado muy bien, ha hablado de proyectos muy grandes y muy elaborados. Quería profundizar un poco en estos temas, que no os veáis privados de esta información simplemente pues porque la he fastidiado, digamos, con el audio y no ha sido el correcto. Así que lo que voy a hacer aquí es un poco de experimento, lo que voy a hacer es comentar el propio directo, algunas de las informaciones que tenemos del directo, ¿vale? Voy a sacar bueno, algunos de los proyectos que hemos presentado y de los que Edu nos ha hablado, y yo os voy a comentar algunas de las cosas que hemos hablado durante el directo para no molestar a Edu otra vez y que no os perdáis un poco el concepto, ¿vale? Entonces, bueno, pues si os parece, vamos allá. La primera cosa de la que nos habló Edu es de esto que tenéis aquí. Es bastante espectacular, esta batalla de Red Bull, que ha sido, bueno, pues él venía hace poco, Edu, de Colombia, de uno de los montajes más grandes. Aquí Edu nos comentaba algo muy interesante, que es que hay muchísimas PEAs, es decir, muchísimos arrays de sonido, muchísimas pantallas acústicas, si no me recuerdo mal eran 12 diferentes PEAs colocadas, ahí les tenéis arriba de todos, si os podéis ver encima de la pasarela del escenario, veis todas esas cajas de sonido que están haciendo un 360, ¿vale? Porque este espectáculo es en 360 grados, hay gente todo alrededor de esta batalla de Red Bull. Y lo que nos comentaba Eduardo Valverde es que era muy difícil conseguir buena visibilidad y buen sonido para la gente que está en las gradas, ¿no? Allá arriba, fijaros donde tenéis esas manchas de luz rojas y azules, pues toda esa gente tenía que escuchar bien, tenía que ver bien y, como vemos, es un evento muy masivo, ¿no? Al que no conozca un poco las batallas de Red Bull, estamos hablando de un espectáculo donde hay, bueno, pues una batalla de MCs, de hip hop, ¿vale? Una batalla al uso de pelea de gallos, como lo llama mucha gente. Y aquí hay gente de toda Latinoamérica, distintos MCs, que se enfrentan, ¿vale? En esta batalla. Entonces, este es un espectáculo muy especial que nos contaba Edu, porque no solo es un evento en vivo que tiene que funcionar para toda esa gente que tenéis ahí. Fijaros todos esos puntitos de luz que veis, es pulseras, ¿vale? De luz que la gente llevaba puestas. Y no solo hay que hacer el show para ellos, sino que además hay que hacer un show para las cámaras. Esto se retransmite, os decía Edu que alrededor de un millón de personas en el stream al mismo tiempo, o sea, muy muy masivo, y que luego eso se queda ahí para siempre. De hecho, vosotros podéis acceder a estas batallas de Red Bull sin ningún tipo de problema si entráis en internet, y veréis que es un espectáculo muy muy masivo y muy espectacular, ¿no? Yo comentaba que bueno, unas cosas que más llama la atención es ese inicio del show, donde la gente se calienta, entra en esencia en base a bueno, pues el espectáculo de iluminación que crea Eduardo Valverde, ¿no? Y una de las cosas más interesantes es cómo hace la dirección creativa, es decir, no solo se fija en la parte de iluminación, sino que diseña toda la experiencia, diseña todos los aspectos, y aquí nos contaba que trabajaba mucho con las cámaras, ¿no? Es decir, trabajaba con todos los planos, aseguraba muy bien que en todas las cámaras tenían un plano correcto y que la iluminación funcionaba a todos los niveles, ¿no? Mucho trabajo de cámara ahí. Y bueno, otra de las cosas que veíamos era esta perspectiva, ¿no? Fijaros qué espectacular, el que tiene un punto de vista cercano
a los artistas, ¿no? Que es el caso, ¿no? Y Edu nos decía, y estoy totalmente de acuerdo, que esta es la mejor visión siempre, porque es donde hay más interacción y porque es donde mejor se vive, ¿no? Es la visión idónea, ¿no? Que él nos decía. Y claro, aquí hay un cambio de volumen, ¿no? Que hablábamos mucho de eso, de cómo esos haces de luz, que nos decía Edu que eran cabezas móviles híbridas, es decir, beams que podían abrir los haces para crear spots, para crear washes, etcétera, nos contaba que bueno, pues que era muy llamativo, ¿no? Lo que se podía hacer a ras de suelo, en esta perspectiva que tenemos aquí, que era la de la que la gente buscaba o la más impresionante de todas, ¿no? Y aquí hablábamos mucho de cómo crear, cómo seguir creando ese contraste y esa experiencia, digamos, llamativa, sin perder el impacto en los otros puntos de vista, ¿no? Y continuábamos aquí, yo creo que es muy interesante lo que nos contaba, sobre todo en esta imagen, donde nos decía, bueno, aquí son muchos espectáculos en uno, ¿no? Esto es un espectáculo deportivo, porque realmente, efectivamente, decíamos que nos rememora a un UFC, a un espectáculo de gaming, es un espectáculo deportivo a gran escala. Por otro lado, es un espectáculo para televisión, para ser retransmitido, un espectáculo broadcast. Por otro lado, nos decía Edu que es un espectáculo muy corporativo y ahí hablábamos del branding, ¿no? Veis ahí esa marca de Red Bull que veis en la parte de atrás. Esto es muy interesante cómo Eduardo nos decía que todo esto está súper medido, ¿no? Parece que es un branding casual, ¿no? Que está ahí puesto un poco, bueno, pues un fondo, como cualquier otro, pero él nos contaba lo trabajado que está esa parte del branding, lo bien que trabaja Red Bull en esto y lo mucho que lo pensaron a la hora de hacer un diseño creativo, que las alturas a las que este logo iría, las distancias, es decir, siempre tendría que estar presente, siempre tendría que verse, pero el branding lo que se intentaba es que no matase de alguna manera el espectáculo en sí, que la gente pudiera vivir la experiencia sin molestarse por tener Red Bull constantemente imágenes, ¿no? Bombardeando las pupilas de la gente, ¿no? Entonces esto se consigue a través de este tipo de banner y él nos contaba, esto es me lo llevo para siempre porque me parecía un súper truco, muy bien trabajado, un insight, un hallazgo muy interesante. Él nos decía que para iluminar ese banner lo que tuvieron que hacer es usar tiras de LED. Porque la iluminación frontal no funcionaba, ¿no? Daba una serie de reflejos, es decir, no se lograba iluminar de manera frontal a esa pantalla y la opción de retroiluminarla pues tampoco funcionaba porque había tiras de cámara ahí. Entonces al final la única solución fue usar tiras de LED, que es la iluminación que veis ahí, y luego trabajar de manera muy precisa la temperatura de color, ¿no? Él nos decía que todo en el espectáculo de Red Bull se trabaja a 6000 grados Kelvin y que teníamos diferentes blancos ahí porque estamos usando muchas fuentes, ¿no? Había fuentes de LED, había lámpara de descarga de las cabezas móviles, luego tenéis esa franja que veis ahí de vídeo, que es vídeo en LED y que tiene pues sus propios ajustes de temperatura de color. Esta es una pantalla que no se montó para el show, es una pantalla que siempre está presente ahí en el evento. Y lo que nos contaba es que había que pues, regular los balances de blancos de todas esas fuentes de luz para que funcionara, ¿no? Y yo comentaba que realmente es muy impresionante lo bien que lo han hecho, porque fijaros que ahí tenéis tres diferentes blancos en esta imagen. Uno es el blanco de la camisa, ¿no? Está iluminada de uno de los DMCs. Otro es el blanco que veis en el branding de detrás de Red Bull. Y otro es el blanco que veis de las lámparas de descarga, las cabezas móviles que están trazando esos haces, ¿no? Y esos tres blancos están perfectamente integrados, funcionando al mismo tiempo, con el mismo tipo de balance, el mismo equilibrio de blanco. Si uno fuera un poco más cálido y otro un poco más frío, pues evidentemente el impacto visual, el empaque de todo el show no funcionaría ni remotamente de la misma manera. O sea que hay un trabajo aquí muy extenso de Eduardo a la hora de crear este efecto y la verdad es que está muy trabajado. Este era uno de los primeros proyectos y él nos contaba también que, claro, una cosa es, fijaros, la magnitud del evento, ¿no? Este es uno de los planos posibles, es decir, esto es lo que ve la gente de la grada, pero también es uno de los planos de cámara, un plano general, un plano de contextualización, gran plano general para los que seáis más de cine o vídeo, pero luego hay que hacer la experiencia por los que están abajo, pero hay sobre todo que ser capaces de contar una historia aquí, ¿no? Aquí hay dos artistas enfrentados,
Era un momento tenso, uno de ellos nos contaba Edu, que es un habitual, uno de los MCs más conocidos, que fue eliminado pronto y fue uno de los momentos más tensos, más interesantes del show. Y veis que aquí hay una luz mucho más dramática, hay un cenital, hay un reflejo desde el suelo, que veis en uno de los MCs, una luz mucho más tensa, más incómoda y a la vez mucho más de un combate de boxeo, etcétera, y que era necesario para crear una narrativa, una historia que saliera un poco del otro contexto. Aquí solo hay dos personas, uno contra otro, y eso es lo que ve la cámara y eso es lo que ve el espectador desde su casa, al margen de que la gente que esté ahí en las gradas, en el público, etcétera, pues esté hablando con el compañero, bebiendo algo, lo que sea. El espectador está viendo esta batalla y este momento íntimo de confrontación entre uno y otro. Bueno, este era el primer proyecto de los tres que vimos con Eduardo, un proyecto muy interesante, el de la batalla de Red Bull, y que nos contó muy bien, ¿no? En el directo aún lo tenéis, que son los primeros 28 minutos, se habla de esta batalla, así que yo os recomiendo que bueno, reviséis un vídeo, el directo, y que veáis un poco cómo nos lo contaba Edu, porque es muy interesante, ¿no? Todo el trabajo que hace de diseño, y es muy único este tipo de espectáculo. Yo creo que hay muy pocos espectáculos que reúnan todas estas variantes y sobre todo la complejidad de hacerlo en 360 grados, ¿no? De aquí dimos un salto a otro evento masivo, sin duda, que es otra de las especialidades de Eduardo, por el que lo conoce muchísima gente, que es pues los eventos, festivales, donde hay no solo artista, que tiene su parte bueno, de show, sino también el propio show, que es una propia vivencia en sí, ¿no? Y nos enseñaba en concreto, que es el Festival Medusa, uno de los festivales en los que, bueno, en los que Edu hace no solo la iluminación, sino toda la dirección creativa. Es un poco del director de cine en esta experiencia visual, donde trabaja con la gente de sonido, trabaja con la gente de vídeo, trabaja con la gente de efectos, tanto de pirotecnia, crea el mismo Eduardo todo el tema de la escenografía, y luego preprograma y diseña no solo el escenario, no solo las escenas de iluminación, sino todo el trabajo de programación en línea de tiempo, de manera coordinada, de manera sincronizada con el audio, y que es un trabajo masivo, ¿vale? Y lo primero que nos enseñaba es esta imagen, que a mí me sorprende muchísimo, porque lo que veis aquí no es imagen real, ¿no? Esta es una de las cosas más impresionantes, porque normalmente tienes softwares de emulación, de diseño de iluminación, pero es siempre difícil combinar en estos software las señales de vídeo, toda esa fuente que te llega, de que al final va a ser vídeo en directo, que se va a lanzar. Aquí hay muchas pantallas de esas de vídeo, hablaremos un poco más de eso, con todo el tema escenográfico, es decir, todos los materiales que estás usando ahí, materiales que algunos son reflectivos, otros son mate, tienen unas alturas determinadas, unos volúmenes determinados, y todo eso hay que recrearlo en el software, y no siempre es posible, ¿no? Imaginaros festivales, etcétera, donde el iluminador tiene muy poco control sobre el montaje final. Hay una idea, una referencia, etcétera, pero luego llega allí, actualiza, cambia un poco lo que ha preprogramado y trabaja como puede, ¿no? Esta es una manera radicalmente de trabajar, radicalmente diferente de trabajar, la que Eduardo tiene, y es la que queríamos enseñar en la emisión, el trabajo inmenso de Edu Valverde en el tema de la dirección creativa, ¿no? Él nos contaba que empezaba con una pista de audio, y que esa pista de audio luego, bueno, pues empezaba a trabajar todo el tema de pixel mapping, todo el tema de mapeado de iluminación, una idea clara de las intenciones y la construcción lumínica, que luego se pasaba a la gente de vídeo para que creara todos los vídeos para el evento, y luego esto, bueno, se integraba todo junto otra vez. Siempre es Eduardo el que habla con uno y otro, con los distintos departamentos técnicos, asegurándose que el concepto de diseño se mantiene, que la creatividad sigue ahí. Y a partir de ahí, bueno, pues ya había el trabajo de efectos, ¿no? De pirotecnia y de muchos otros. Ahora veremos en la siguiente imagen que, bueno, pues muchos departamentos funcionando al mismo tiempo, y siempre él en su cabeza teniendo la escenografía que luego tiene que construir, ¿no? A nivel de materiales, etcétera, preprogramarlo todo, diseñarlo todo, enviar todos estos planos no solo a la gente que va a hacer el montaje, que es parte del Festival Medusa en este caso, sino también a los headliners, es decir, a los artistas o DJs que van a ir
al evento con su propio show montado y que querrán hacer su propio espectáculo de iluminación, su espectáculo de vídeo, y que traen una lista pautada de todos esos vídeos que tienen que lanzar, ¿no? Entonces lo que nos contaba Eduardo es que enviaba los distintos shows de mesa, de consola, a estos headliners para que los compartieran con sus diseñadores de iluminación y diseñadores de vídeo. Enviaban el patch de todas las luminarias, planos desde distintos ángulos, y luego preprogramaban una parte muy importante del show para que siempre tuvieran acceso ahí una serie de posiciones, una serie de estándares básicos, escenas básicas, y que retomaran eso, ¿no? Las tomaran y se pusieran a trabajar más esta parte, ¿no? Que es el software de emulación, donde tienen el show completo. Es decir, que aquí un diseñador de iluminación que venga con un artista tiene todo en sus manos para ponerlo en su ordenador y preprogramar para ese show en concreto, de tal manera que cuando el artista y el diseñador de iluminación llegan al lugar del evento, al festival, bueno, el trabajo está hecho, el trabajo fundamental está hecho y hay que actualizar pequeñas cosas, pero muy pequeñas porque, y esa es la gran ventaja de hacer dirección creativa, la misma persona que ha diseñado la luz y que provee toda esta información, toda esta biblia de contenidos a los headliners, a los otros diseñadores, pues es el que ha hecho también la escenografía, el que ha pautado qué tipos de efectos hacer de pirotecnia, de confeti, de drones, vuelo de drones, que lo veremos ahora, y un montón de cosas más, y el que está en perfecta sincronía con la gente de sonido, la gente de vídeo, con lo que se va a lanzar y lo que no, con lo cual tiene un control absoluto del espectáculo que no es tan habitual tener a una persona que haga este rol, ¿no? Yo decía durante la emisión que es un rol que en Estados Unidos y a nivel internacional en algunos países se hace, pero que en España es bastante pionero lo que está haciendo Edu a nivel de dirección creativa. Evidentemente la dirección creativa no es algo nuevo porque lo tienes en diseño gráfico, lo tienes en publicidad, lo tienes en muchos otros segmentos del diseño que utilizan un lenguaje similar, un lenguaje artístico creativo, pero que en el ámbito de la iluminación no es tan habitual. Y es muy necesario porque al final nosotros lo que queremos es eso, ¿no? Hablar de diseño, es decir, somos iluminadores, pero somos diseñadores. Y entramos en el mismo lenguaje del diseño que muchas otras disciplinas del diseño, ¿no? Como el diseño del producto, diseño gráfico, etc. Aunque muchos de nuestros colegas diseñadores pues no nos conozcan tanto o no sepan tanto de nosotros, ¿no? Y eso es un poco lo que en Lighting Adepts intentamos hacer también, ponerlo de manifiesto, que no solo somos iluminadores y iluminadoras, también somos diseñadores y trabajamos con los mismos lenguajes, ¿no? que muchos otros gremios. Bueno, esto era lo primero que veíamos del Festival Medusa, para decir que esto es una imagen emulada, ¿vale? Que no es una imagen real, ahí no hay gente real, no hay nada real, esto es todo creado desde la máquina de Eduardo Valverde, donde tiene control absoluto sobre no solo la iluminación, sino un feedback de vídeo, audio, etcétera, todo sincronizado, toda la escenografía es la real. Y pasamos de este momento para ver cómo es la emulación desde aquí a esto. Esto es el festival real, ¿no? Y una de las cosas que a mí mucho más me impresionó cuando Eduardo me enviaba las fotografías, ¿no?, seleccionadas cuando hablamos de este proyecto, era este banner, ¿no? Parece un banner realmente que pone Medusa, ¿no? Parece un cartel realmente que está ahí montado con algunas lucecitas de LED, etc. No, no lo es. Es un vuelo de drones, un espectáculo de drones brutal. Nos contaba Eduardo que es uno de los primeros espectáculos de drones que se han hecho en España porque había muchos temas de seguridad. Al final, daros cuenta de que están volando drones encima de la gente y que eso tiene que estar muy medido, y nos contaba que parece que está ahí, parece que está exactamente encima del escenario, ubicado en el mismo sitio, a la misma distancia, pero que en realidad está mucho más lejos, ¿no? Pues que el efecto da esa sensación, ¿no?, de proximidad por el tema de las perspectivas. Pero esto es un vuelo de drones, que es algo que veréis cada vez más y más y más, como sabéis, es algo que es inevitable que la luz como experiencia evolucione hacia otras disciplinas tecnológicas, y esta es una de las muchas disciplinas tecnológicas que está ahí presente y a nuestra disposición, y Edu es un experto en integrarlas en sus espectáculos, ¿no? Y eso es lo que vemos ahí, ese vuelo de drones. Y luego lo que nos contaba es un poco la integración de vídeo y escenografía. Yo creo que a lo mejor no se ve tanto aquí
como la siguiente imagen, pero sí aquí nos comentaba Edu que la importancia de no iluminar solo al artista, no iluminar solo al muñeco, ¿no? Que una experiencia visual de este tipo requiere que la luz, el sonido, la experiencia sea global, ¿no? Que sea todo, de todo el propio espacio, de lo que ocurre con las luces. Aquí había una serie de secuencias, os contaban, en el que la gente está esperando para esas pequeñas intros, esos pequeños puentes entre artista y artista, entre los headliners. No van a ver el show del headliner, sino que van al festival en sí a vivir esas pequeñas desconexiones del artista y conexiones con la gente, con una experiencia, con una historia narrativa que es el propio festival y que va evolucionando en su narrativa desde el principio de día hasta el final, ¿no? Y otra cosa que nos contaba Edu mucho es la dificultad de trabajar todas estas cosas de manera local, en el espacio, porque al final, bueno, pues tener en cuenta que esto hay que montarlo a mucha velocidad. Me contaba la previa que no se puede permitir el estar meses haciendo ensayos con todos estos aparatos montados, porque esos aparatos hay que alquilarlos, etc. Entonces todo el trabajo era previo en ese software de emulación que llamamos antes, y luego lo que hacía era trasladarlo de manera muy precisa, muy síncrona, a través de esa línea de tiempos y a través de ese trabajo con esos backups. Me contaba también que diferentes diseñadores de iluminación, hasta 3 diseñadores de iluminación, uno para encargarse de partes de directo, pequeñas partes de directo en las que se puede operar la mesa, otro que traía toda la preprogramación, trabajado durante meses, y luego tienes a tus técnicos, digamos, asistentes, ¿no?, de los diseñadores de iluminación que vienen al evento a traer su show, ¿no? Muchísima complejidad en un espectáculo de este tipo, porque tienes que coordinar a muchísimos equipos, y luego lo que nos decía a nivel de equipamiento también, ¿no?, de backline, de equipos que entran, que salen, bueno, son festivales muy complejos porque hay muchísimos artistas, ¿no? No es un festival al uso donde los escenarios al final cuentan con 5, 6, 7 artistas, que ahora estábamos hablando de muchísima gente, un espectáculo larguísimo, durante muchas horas, y donde todo tiene que ir perfecto, ¿no? Porque al final la sensación es de que todo está pautado, todo está hecho para la experiencia y nada se deja un poco al azar, aunque como decíamos, existe la posibilidad, ¿no?, de hacer algunas partes en directo. Y de aquí nos íbamos a lo que os contaba antes. Fijaros qué imagen más espectacular. Aquí es un poco para contar lo bien integrado que está el tema del vídeo con la escenografía, ¿no? Fijaros que ahí es muy difícil saber qué es vídeo y qué es escenografía, realmente complejo saber, porque está tan bien iluminado. Esto es lo que yo llamo siempre la luz complementaria, ¿no? Trabajar la integración, trabajar esas luces que forman parte de la escenografía, están escondidas por ahí. Fijaros todos esos volúmenes, no estáis viendo algo plano, estáis viendo algo que, bueno, tiene capas, tiene zonas, ¿no? Y se ve claramente ese volumen, esas perspectivas, y es muy difícil saber dónde está el vídeo aquí, ¿no? Están esas pantallas tan bien integradas, que además pues, hay una serie de movimientos, etcétera, que crean esa ilusión de lo que uno está viendo. No son pantallas de LED y trozos de layer y poliespan y materiales y lonas. Lo que está viendo es bueno, pues un concepto creativo que todo forma parte de la misma narrativa y que están contando una experiencia, ¿no? Y eso es lo que crea el impacto al final, crea la vivencia y hace que la audiencia que va a este festival hable de él y ocurra eso que muchas veces ocurre, que es la gente que te dice, bueno, no te puedo explicar cómo es, tienes que ir para saber lo que es, ¿no? Eso es lo que se logra cuando la dirección creativa pues, está bien trabajada. Y luego comentábamos también lo impresionante que es todos esos haces expandiendo el escenario, que era algo que nos contaba Caco García en el primer programa también, la posibilidad de expandir el escenario, abrir con esos haces al cielo, a los públicos, posiciones de público, pues ensanchas el espacio y creas una sensación todavía más impactante, sin matar el contraste, sin matar la visibilidad, sin matar el detalle en lo que se está mostrando en escena, ¿vale? Ni a los DJs que están allí al fondo, ni todo el trabajo de escenografía, todo el trabajo de iluminación y muchos otros efectos. Bueno, esto era el Festival Medusa, del que estábamos hablando, que es un festival
de muy grandes dimensiones y muy espectacular. Y el siguiente proyecto del que hablamos era ¿no? Bueno, fijaros, antes de eso os cuento un poco que, claro, sabéis, los que no sois de escénica o los que no sois de gira, a lo mejor os dais un poco menos cuenta de esto, pero daros cuenta que todo esto es un trabajo temporal, ¿vale? Es decir, aquí hay que montarlo y desmontarlo todo, pero el diseño en sí, el festival en sí, el concepto, es algo que se traslada de ciudad a ciudad y que perdura en el tiempo, ¿no? Es decir, es una marca en sí, el festival es la marca en sí. Los artistas que van a ese festival no son la marca, son parte de la atracción del festival, pero lo que es el propio festival, la narrativa del propio festival es lo que trae a la gente. La gente compra la entrada sin saber un poco lo que va a ver a nivel de artistas, qué DJs que serán parte de, o qué headliners, porque en el caso del que vamos a ver ahora, Love the 90s no son solo DJs. Bueno, pues la gente no sabe muy bien lo que se va a encontrar, pero sí la historia que está detrás, ¿no? Y este festival que nos iba a presentar ahora Edu se llama Love the 90s. Estoy seguro de que muchísimos de vosotros lo conocéis porque es muy muy conocido. Es un festival muy importante que, bueno, pues ha girado por todos lados y que es casi imposible que no tengáis un amigo que no os haya contado sobre Love the 90s o que vosotros mismos no hayáis ido, ¿no? Y es algo muy interesante porque es un festival que es un revival, ¿no? De los años 90, pero que juega con los parámetros de hoy, ¿no? Y que tiene que ser al mismo tiempo algo que remita al pasado y que genere modernidad e impacto con la técnica de la que disponemos ahora, ¿no? Él nos decía, Edu, que es ese festival que no recuerdo las palabras exactas, pero nos decía es que es ese festival que, bueno, pues es honrar a los 90 trayendo la estética, las canciones de los 90 a la técnica de hoy, y porque la técnica de hoy no estaba disponible de aquella, es decir, los espectáculos de iluminación, el vídeo era muy incipiente, la iluminación era muy básica, ¿no? Se empezaba con las cabezas móviles a trabajar un poco serio, entonces todas las posibilidades que tenemos a día de hoy, todos los aparatos, los medios, las técnicas que ahora conocemos, no se conocían en los 90, estamos hablando de casi 30 años de diferencia. Sí, realmente un poco más, de 30 años, 33, 34 años de diferencia, y eso a nivel técnico pues es un salto muy muy importante a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo, ¿no? Y Love the 90s lo que hace es rememorar o recuperar esa cultura que es la cultura de los 90, que a lo mejor en la cultura de los 2000 estamos un poco huérfanos de esa cultura, que no la tenemos tan rica como fue en los 90, o a lo mejor el hecho de que estemos en una sociedad de la información pues hace que todos esos contenidos se diluyan más y sea más difícil encontrar o guiarse en el mundo de la información que tenemos ahora y que no estaba tan presente en los años 90, con lo cual todo el mundo conocía las canciones, todo el mundo conocía los espectáculos, había una cultura mucho más definida porque socialmente, antropológicamente, era una etapa en la que eso se permitía, eso era el estándar, ¿vale? Por falta de contenidos como tenemos hoy, ¿no? Que tenemos muchos más contenidos. Y luego a nivel técnico, pues había, los presupuestos eran diferentes, no había la posibilidad de alquilar tanto equipo, los diseñadores de iluminación tenían menos experiencia en ciertas áreas en las que ahora tienen, y muchos otros, etcétera. Entonces esta es la experiencia del Love the 90s, y lo primero que nos traía Edu era esta imagen, este plano, un poco para ver a priori el esqueleto, ¿no? El esqueleto, esto es un plano frontal, el esqueleto de lo que es el festival en sí. Cuando uno ve este tipo de festival, bueno, pues al final lo único que ve son estructuras, ¿vale? Estructuras de layer montadas, escenografías, pero aquí hay mucho trabajo de muchos aparatos. Nos hablaba de muchísimas barras de LED, que son esas que veis en posición vertical y horizontal, creando una serie de estructuras. Había muchos bricks, muchos washes, muchas cabezas móviles y mucha luz de público, ¿no? Él nos decía que era muy importante en Love the 90s el público en sí. No tanto el artista que iba, sino la experiencia que vive el público, ¿no? Y al final era un personaje más, lo que experimentaba el público y su manera de vivir el impacto del festival es lo que hacía que el festival fuera interesante, ¿no? Veis ahí que el artista está por ahí metido, pero bueno, había un trabajo, es muy interesante cómo se pasa de un plano como este, de un esqueleto como este, donde
el montador, la empresa de renta, el promotor, se hace una idea de las dimensiones y de la logística y de lo que va a suponer montar un festival como este, pero luego, bueno, pues poder pasar a la imagen real, ¿no? ¿Qué es esto, no? Fijaros la diferencia, os lo voy a poner otra vez de atrás a adelante para que veáis cómo un plano como este, ¿vale? Se convierte en algo como esto, ¿no? Y aquí hay muchísimas cosas que comentar, ¿no? Primero, el trabajo de dirección creativa en términos de cromaticidad, ¿no? Aquí todo estáis viendo todos estos colores que al que haya estado en los años 90, pues lo ha vivido, ¿no? En los años 90 eran así. Esto era la estética de los 90, una estética muy multicolor, muy maximalista, con mucha saturación. Y había que transportar esa historia, esa narrativa, que es lo que la gente espera ver en la marca de Love the 90s, había que transportarlo a bueno, pues un concepto de espectáculo masivo donde haya técnica y donde haya lugar para esto, pero lugar para muchas otras cosas, ¿no? Un espectáculo más contemporáneo, etcétera, etcétera. Y algo de lo que me parecía espectacular aquí, primero, es el hecho de que esto es de día. Y lo que nos contaba Edu es que él se encuentra con esta situación, algunos iluminadores tienen la suerte de trabajar siempre con la caja negra, ¿no? En teatro, etcétera, pero que en su caso él siempre se encontraba con esta situación, siempre se encontraba con la necesidad de empezar de día y acabar de noche en estos espectáculos masivos, y la gente tiene que vivir la experiencia de día y de noche, ¿no? Él nos decía que a veces incluso se abría con headliners, con pruebas de headliners, o sea, con pruebas de artistas, para que la gente entrara de día mientras hacían pruebas, porque al final era parte de la experiencia, ¿no? Y funcionaba. Al final, imaginaros aquí que sí, evidentemente estamos hablando de algo de unas dimensiones gigantescas, pero rememora a una fiesta de playa, a un evento, digamos, bueno, pues un carnaval, esos eventos que en los 90 eran los eventos masivos, no había tantos festivales a lo bestia, no había tantas posibilidades en las ciudades de ver a grandes artistas, ni había tanta oferta, ¿no? Entonces, las fiestas, grandes fiestas de las ciudades, eso era los 90, y ahí era cuando se podía un poco el espectáculo, cuando se podía impactar más, ¿no? Y Love the 90s trae eso, que es lo que estáis viendo aquí, en este caso de día, eso, imaginaros la caña que tenéis ahí en términos de iluminación, de niveles, y luego la pirotecnia, porque eso que tenéis aquí es pirotecnia, es algo que me impresionó mucho cuando me lo contó Edu, que realmente lo que tienen ahí es un tipo de pirotecnia diferente, pero es pirotecnia en sí, ¿no? Uno siempre cuando piensa en pirotecnia piensa en fuego, ¿no? Espectáculos como los de Rammstein, etcétera, y no tanto en esto, ¿no? Una pirotecnia de color, ¿vale? Como si fueran fuegos artificiales, que funciona muy bien de día y que se evapora, ¿no? Él nos contaba que se lanzan, aguanta, ya veis el contraste, ya veis la saturación, pero que luego desaparecen y no dejan rastro, ¿no? Y yo le decía que es un poco la marca de la casa de Edu, porque es verdad que lo ha utilizado en otros espectáculos también, y es uno de los primeros que se ha traído este tipo de pirotecnia y que la trabaja muy bien, ¿no? Porque fijaros cómo todos los colores van completamente coordinados con lo que muestran las pantallas de vídeo y con lo que muestra la iluminación, ¿no? Y lo que decíamos es, fijaros el contraste de pasar de esta, bueno, escena de día, de luz diurna, muy maximalista, muy carnavalesca, ¿vale? Con mucha mezcla de color, etcétera, a algo como esto, que es el mismo festival. Es la misma marca, esto también es Love the 90s, pero claro, aquí y ahora ya veis otra estética, ¿no? Una estética más de 2000, es más futurista, más modernista. Aquí ya vemos todas las barras de LED creando algo más preciosista, ¿vale? Otros volúmenes. Bueno, el espacio ha cambiado y ha cambiado de manera radical, ¿no? Y ahora la gente que estaba viendo el espectáculo de una manera, pues ahora lo está viviendo de otra, no solo porque las canciones han cambiado, porque ha habido una serie de intros, porque ha habido, bueno, pues muchas cosas han ocurrido ya, sino también porque a medida que va cambiando el sol, eso es parte de la narrativa también, el sol es luz, van cambiando los cielos y va cambiando también la luz, también es un tipo de color más cálido, perdón, más frío aquí, más íntimo, ¿no? Y tiene otra serie de connotaciones a nivel cromático. Pero yo aquí le destacaba a Edu unas cosas que más me impresionan, es que otra vez, y la ventaja de la dirección creativa, todos esos fuegos artificiales que tenéis ahí funcionando
en los mismos colores con los que funcionan, bueno, pues todo lo demás, ¿no? Todo el resto del espectáculo, ¿no? Entonces, bueno, de los más impresionantes que he visto, sin dudas, el festival de Love the 90s, muy bien trabajado, yo recomendaba a todo el mundo que fuera, y lo último que enseñábamos era, bueno, pues un poco para hacerse la idea, aquí lo tenéis, de las dimensiones del espectáculo, de la cantidad de gente que hay, y de la necesidad de iluminar siempre para gente que se está moviendo. Es decir, daros cuenta que esto es una experiencia de muchas horas y en un momento determinado la gente del público, el que estaba en el centro con la visión idónea que nos decía Edu, pues se va a buscar una caña, un agua, se va con sus amigos, busca a sus amigos, le llaman por teléfono móvil, va a buscarlos a otro lado. Es decir, en un espectáculo al uso, un espectáculo tradicional, cuando ocurren todas esas cosas, la audiencia se pierde el espectáculo, pero no aquí, en Love the 90s, en un festival de este calado. Lo que ocurre es que la luz, el sonido, el vídeo, los fuegos artificiales, todo eso, los drones, todo eso está mezclado, integrado y pensado, diseñado para que la gente que se mueva en el espacio y que interactúe con otra gente en el espacio no se pierda el ambiente, la experiencia de lo que es Love the 90s, ¿no? Y por eso tanta luz de público. Edu nos contaba que veis que hay muchísimas cegadoras ahí, muchísima luz dirigida al público, y eso era importante porque la gente tiene que verse, la gente tiene que vivir el espectáculo donde están ellos, no en escena, sino donde están ellos, ¿no? Él nos decía, esto es, bueno, pues normalmente se hace el espectáculo para el artista, el espectáculo es del artista, la luz es del artista, y en este caso, Love the 90s, la luz es del público, la experiencia es del público, y los artistas están allí simplemente para que la gente disfrute y no tanto para mostrar un poco su labor artística, su labor creativa, su propuesta, ¿no? Aquí las propuestas son, en la mayoría de los casos, conocidas, Love the 90s, la gente conoce las canciones, los temas, por dónde van los tiros, pero bueno, sí es verdad que teniendo esto siempre en cuenta cuando se diseña la experiencia, pues es posible que el personaje funcione como, el público funcione como un personaje más y que interactúe de esta manera, ¿no? Y fijaros otra vez que es de día, ¿vale? Y aún así la gente está ahí y todos pues viviendo la experiencia al máximo, ¿no? Bueno, otra de las cosas que nos contaba Eduardo, y es lo último ya que os cuento, era, bueno, el hecho de dónde está Fo, ¿no? ¿Dónde está Front of House? ¿Dónde está el control de luces, el control de sonido? Y él nos decía, bueno, yo he ido a un show de Guns N' Roses y he visto que el control de sonido, el control de luces no estaba en el centro. Entonces, si lo hacen Guns N' Roses, que es una banda bueno, pues reconocida por todo el mundo y de estadio, pues ¿por qué no hacerlo nosotros, ¿no? Y esto era un poco lo que él nos decía. Veis que ahí no se ve dónde está el control de sonido y el control de luces. Y es posible, ¿no? Esto va relacionado con lo que os voy a contar ahora, que es la parte didáctica, ¿no? En donde hablaba un poco del punto de vista. Y es posible que incluso sin estar en el centro, que es la posición donde ves las simetrías perfectas de los haces, etc., el show esté perfectamente medido y funcione bien. Y al final deje espacio para que la gente se mueva sin la necesidad de pasacables, sin la necesidad de un foso que divida el espacio en dos, como veis en la gran mayoría de festivales de rock y muchos otros festivales, digamos, más tradicionales, más al uso, aunque sean también masivos, aunque sean muy espectaculares, pero donde el público tiene una menor presencia que el artista, ¿no? Que es una propuesta muy diferente a la de Love the 90s, a la del Festival Medusa y, bueno, en general a todo lo que nos enseñó Edu, y que es una parte muy pequeña. Yo insistía mucho con Edu en esto, es una parte muy pequeña de lo que Edu hace, ¿no? Porque al final Edu daros cuenta de que trabaja en muchos ambientes, trabaja el corporativo integrado en sus shows, en sus espectáculos, trabaja, bueno, normalmente eventos atípicos, ¿no? Jardines, muelles, bueno, pues estaciones de esquí, espacios que normalmente no suelen ser pensados o no están pensados para el concierto, para un directo, y que sin embargo él crea experiencias ahí. Me gusta mucho ese concepto que él tiene de no llamarlo espectáculo, es una experiencia visual, porque realmente es una experiencia, ¿no? Es algo que estás viviendo, es algo que te lleva a ir en vivo, es algo que si lo ves en DVD no es lo mismo, a pesar de que, como nos enseñó en la batalla de Red Bull, él es muy buen iluminador,
televisión, para cámara. Es algo que no nos ha contado en el programa, pero que me contaba a mí en la previa. Es muy interesante cómo Eduardo, en sus casi 30 años, yo no sé si un poco más de 30 años de trabajo en la industria, ha tenido, él me decía, ¿no?, que ha tenido el privilegio, el mismo que he tenido yo hoy de hablar con Eduardo, pues él ha tenido el privilegio, eso decía, de trabajar para muchos iluminadores diferentes en muchos contextos diferentes, ¿no? Trabajado durante mucho tiempo para cadenas de televisión que eran las que movían los espectáculos muy grandes en el pasado, ¿no? En los 80, 90, 90 sobre todo. Él nos contaba también que, bueno, pues trabajó mucho tiempo con vídeo, trabajó mucho tiempo en festivales de gran escala, hizo muchísimo corporativo, muchísimos años de galas, de televisión, etcétera. Todo esos distintos baremos, ¿no? Más teatro, más giras, etcétera. Él trabajó con artistas como Rafael, etcétera. Todo eso fue nutriéndole y llevando, ¿no?, construyendo un poco su estilo, su manera de trabajar, que es algo en lo que os insisto mucho, ¿no? Le preguntaba a Caco, ¿no?, en uno de los programas, también se lo preguntaba a Ada, qué es el estilo, ¿no? Y es muy difícil saberlo. El estilo es, bueno, lo que uno considere que es, ¿no? Y luego hay que ponerlo a disposición siempre del tipo de espectáculo, ¿no? Si uno está trabajando para un artista, pues el estilo tiene que estar a disposición de ese artista, ¿no? Si uno está creando una marca, como en el caso de los festivales que nos traía Edu, pues entonces hay que trabajar a favor de la narrativa de la marca, del storytelling de la marca, y crear una experiencia que permita a la gente revivir eso, ¿no? E incluso que haya gente de hoy, ¿no?, chavales de hoy, de 17, 18 años, que puedan vivir una experiencia como se vivía en los 90, pero con las ventajas de la técnica, con las ventajas de todo lo que tenemos hoy en día para crear un espectáculo. Bueno, ha sido un programa interesantísimo. Yo lo siento mucho que muchos de vosotros no hayáis podido seguirlo correctamente porque el audio, y me llevo todas las culpas de ello, pues era la verdad muy malo. Bueno, me ha jugado una mala pasada aquí la gestión de distintas fuentes y prometo resolverlo para el próximo programa, eso sin duda, aunque lo haremos con Ezequiel Nobili. Es algo que comentaba en el anterior programa también, os lo muestro por aquí. Es algo que haremos desde España, que yo haré desde España. Yo normalmente hago el programa desde Alemania, desde Múnich, pero en esta ocasión son vacaciones, será el 3 de enero ya del año que viene. Este era el último programa y estaré en España, estaré en Galicia, en mi tierra, y sacaré un huequito. También Ezequiel, que muy amablemente lo hará mientras está visitando a su hijo, si no me equivoco, en Irlanda, y lo hará desde allí, desde Dublín. Así que conexión Dublín-España, estaremos hablando con Ezequiel el 3 de enero, miércoles también, 15 días, no para, aunque sea vacaciones, os esperamos allí. Y bueno, pues allí prometo que estará un poco más trabajado el audio, aunque visualmente pues no será tan... no tendremos toda la parafernalia que tenemos aquí de Lighting Adepts porque no estaré en casa, ¿vale? Pero hablábamos de eso y hablábamos también, yo sabéis que tengo una parte donde hablo más de un poco de didáctica, ¿no? Y cuento un poco para estudiantes, docentes, bueno, y también para técnicos, ¿no? O gente que está empezando con el mundo de la iluminación, gente que quiere repasar conceptos, o técnicos de sonido que quieren meterse en el ámbito de iluminación, técnicos de vídeo que quieren meterse, editores de vídeo, que quieren entender más sobre luz. Pues tengo esta parte donde desarrollo conceptos de iluminación que son importantes, ¿no? Más allá de los aparatos, es algo con un mayor recorrido académico y que es muy necesario para poder diseñar, ¿no? Yo os traigo algo de escénica. No siempre hablo de escénica, pero en este caso sí hablo de escénica y quería traeros algo a colación de lo que Edu nos contaba, que es el concepto de punto de vista, ¿no? Y aquí esto, bueno, pues si alguno de vosotros ha visto vídeos míos que he hecho antes de la etapa de Lighting Adepts, a lo mejor a alguno de vosotros os suena esta slide, este plano, porque lo he utilizado anteriormente para explicar este mismo concepto, pero quizá de una manera un poco menos detallada y sin los ejemplos que nos ha puesto Edu, que son geniales para explicarlo. Y yo quería incidir un poco en esto porque, como decía, Edu es un experto en esto y porque es muy importante a la hora de diseñar. Y a mí me hubiera gustado
cuando diseñaba iluminación al principio, entender más esto, ¿no? Porque era algo que no comprendía a fondo cuáles eran las implicaciones del punto de vista. Lo que tenéis ahí en imagen es un punto de vista al uso. Yo le llamo en eje, yo le llamo un frontal en eje, y básicamente aquí lo que veis con ese front of house, que es donde estaría el control de luz y el control de sonido en un espectáculo estándar. Pues ¿por qué se pone ahí? Porque está en eje con el centro del escenario. Aquí hay un concepto muy interesante, no lo he dicho en la emisión, pero bueno, ahora lo insisto, que es el concepto de cero, el concepto de centro, ¿no? La mayoría de iluminadores e iluminadoras, cuando llegan a un escenario, pues una de las primeras cosas que se hace para el montaje es coger cinta y marcar cuál es el centro, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues es porque es muy importante para el audio, porque ahí van a ir monitores de audio, para toda la microfonía, para todas las posiciones de backline, toda la gente que pone los instrumentos y, por supuesto, para todo el ámbito escenográfico de vídeo y, sobre todo, para la luz. ¿Por qué la luz? Porque al final esa referencia de cero, ese centro, es a donde los haces van a tener que marcar simetrías, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos posiciones o paletas de mesa. Normalmente en una consola de iluminación trabajamos todas esas posiciones para las cabezas móviles, también para las luminarias fijas, en el enfoque, y lo que hacemos es que todas esas luminarias, bueno, pues tengan lugares en el escenario que no siempre tienen que trabajar en las escenas al final a nivel de simetría. El hecho de jugar con asimetrías, estoy ahora recordando varios espectáculos de Leroy Bennett que trabajaban precisamente en asimetría y que nunca veías a dos aparatos haciendo lo mismo, pero son referencias, ¿no? Esa referencia de simetría son referencias que la audiencia siempre va a tener, y es una audiencia que va a esperar eso. Porque todo en nuestras vidas tenemos dos ojos, ¿vale? Vemos en horizontal, ¿no? Desde los tiempos en los que vivíamos en cavernas, bueno, pues buscamos esta experiencia inmersiva y todo en nuestra vida, tanto en nuestras caras, en nuestro cuerpo, como en lo que vemos, lo evaluamos en función de un punto de vista simétrico, ¿vale? Esto no quiere decir que luego podemos jugar con ello y romper las reglas, ¿no? Como nos decía Ada Bonadei en uno de los programas, por supuesto que hay que romper las reglas, pero hay que entender que a nivel de composición partimos de eso, ¿no? Partimos de esas estructuras, de esos esqueletos narrativos, algo muy similar a los que sois diseñadores gráficos, a lo mejor, pues Rudolf Arnhem, como sabéis, tiene un libro en el que profundiza muy a fondo en estos esqueletos, las relaciones de tensión, el diseño gráfico, etcétera, etcétera. La gente que conozca la pintura sabéis que es otra parte muy clara del lenguaje en la pintura. Y nosotros, en el diseño de iluminación, tenemos también todos estos conceptos, simplemente que, bueno, pues desgraciadamente no están muy explicados, ¿no? No hay una metodología, digamos, una literatura de diseño de iluminación donde esto se explique tan a fondo, estos conceptos de composición. Poco a poco la vamos construyendo entre todos, pero es importante estar en el centro porque eso es lo que te da esta noción de simetría, ¿vale? Que te permite evaluar si las escenas se pueden trabajar correctamente o no. Al final esto depende del montaje, como sabéis, si el montaje está desnivelado, si uno de nuestros está más arriba o más abajo, esas simetrías se van a romper, incluso a veces pues si hay una garra más larga que la otra, pues la cabeza mueve está un poco abajo, ya la simetría no funciona de la misma manera. Al final siempre estamos trabajando con tiros, ¿vale? Con esos haces de luz que tienen que recorrer una distancia, y al recorrer la distancia se van abriendo, y si hay pequeñas diferencias en el montaje, en la ubicación de las luminarias, van a afectar a cómo abren esos haces y van a tener consecuencias para nuestras escenas, no tanto porque nosotros queramos hacer escenas simétricas, sino porque no vamos a poder funcionar en base a los parámetros que nosotros tenemos en la cabeza. Vamos a tener que adaptarnos a las limitaciones del montaje y a los errores del montaje, ¿vale? Entonces, en esta imagen que veis aquí, este es digamos, escenario estándar, un espectáculo estándar donde tienes una perspectiva idónea en el centro donde está el control de luz y sonido estándar, ¿vale? Que es el front of house. Y ahí, a medida que os vais yendo hacia los laterales, pues vais teniendo una visión, el público va teniendo una visión más limitada del espectáculo, porque al final siempre va a haber partes que no van a estar cubiertas, es decir, incluso en función de dónde estén, puede que no vean a alguno de los músicos, verán siempre a los músicos desde perfil, es decir, la experiencia no es la misma, el volumen no es lo mismo, la percepción no es la misma, y no hay una manera adecuada de hacer que esa visión, bueno, pues iluminar para ellos, ¿no?
no es sencillo, porque al final, bueno, pues el propio escenario está pensado para trabajar de manera frontal. Entonces, al final, para el diseñador, la diseñadora de iluminación, un espectáculo de este tipo se acaba convirtiendo en un cuadrado, en un rectángulo de 2 dimensiones, donde tienes a la hora de composición, pues horizontal, un eje horizontal, ¿vale? Izquierda-derecha, tienes un centro y tienes una altura de arriba y abajo. Y ya está, porque luego la profundidad te la van a dar las luminarias. La ubicación de las luminarias, si están en un frontal, si están en el contraluz. Y bueno, esto es una de la magia, una de las técnicas mágicas, digamos, que tienen los diseñadores de iluminación y los diseñadores de iluminación para crear volumen, ¿no? El jugar con las ubicaciones, con el tipo de escena, crear capas, crear volúmenes, porque es complicado realmente crear esos volúmenes cuando la perspectiva frontal siempre o casi siempre le va a dar al público esa visión de 2 dimensiones, a no ser porque realmente la luz sea capaz de crear espacio, ¿no? Y, bueno, pues simular otro tipo de realidades, ¿no? Entonces, hay una visión limitada en los laterales y luego, a medida que el espectador se va acercando al proscenio, es decir, al frontal del escenario, pues va a tener más volumen, una percepción más amplia de volumen, porque como sabéis, esos haces pues tienen un recorrido que hacer y ese recorrido abre más cuanto más cerca estás. ¿Por qué? Porque las distancias, el de arriba y abajo, empiezan a distorsionarse, ¿no? Entonces, al final, uno no tiene un arriba y abajo claro de dónde están las luces, dónde está el artista, cuando está cerca del escenario, porque cambiamos el punto de vista y el artista está encima de nosotros, ¿vale? Las luces están encima de nosotros, con lo cual la sensación empieza a tener diagonales, empieza a crear una especie de embudo, ¿vale? Que se expande, una perspectiva diferente, y eso hay que tenerlo en cuenta porque es muy fácil cegar al espectador y al mismo tiempo, bueno, pues, la experiencia es diferente, ¿vale? Es mucho más vívida cuando uno está cerca del escenario. Entonces, esto era lo primero que mostraba, un poco para tener el punto de partida, que es el eje central, ¿vale? Un eje frontal, que es como la gran mayoría de espectáculos están montados, ¿vale? Y, bueno, un ámbito teatral, una caja negra, etcétera, pues todavía más, ¿no? Sobre todo si el espectador está en butaca y no se puede mover. Pero eso no siempre es el caso, ¿no? Ahora tenemos un formato bastante estándar también, que es el formato de pasarelas, un formato como este, donde uno tiene esa perspectiva idónea también, tiene un control de front of house también, pero hay una pasarela ahí, hay una pasarela que sale del escenario y que entra el público, ¿no? Y eso crea zonas de interacción, que esas 2 zonas que tenéis ahí a los lados de la pasarela, que son muy interesantes porque hay una interacción real del artista con su público, pero eso hay que iluminarlo de alguna manera, ¿no? Y esa es la gran diferencia. Es decir, en esta imagen, en este tipo de escenario, tenemos todas las circunstancias que vimos en el anterior caso, son exactamente las mismas, todos los matices, todos los detalles para los puntos de vista, digamos, estándar, de festival más estándar, y a mayores, o sea, encima de todo eso, tenemos las ventajas y las desventajas de tener ahí una pasarela. Hay muchas ventajas porque al final es una manera más de crear volumen, es una manera de poner luz entre el público y sobre todo en los laterales veis que existe, pues pasamos de una visión limitada a una visión espacial, ¿no? Porque al final vamos a tener a un espectador ahí que va a moverse, va a mover la mirada y no va solo a ver un perfil de escenario, sino que va a haber un perfil de pasarela también y la pasarela va a estar más cerca de él o de ella que el propio escenario, ¿no? Y esto es interesante porque crea otro tipo de experiencia para la gente que está ahí, crea una visión diferente y enriquece un poco la experiencia de los laterales. No tanto la perspectiva idónea, sigue siendo la misma, sigue siendo el mejor lugar, ¿vale? Y no tanto en las zonas de interacción, porque la gente que va ahí, cerca de la pasarela, bueno, pues espera otro tipo de experiencia, otro tipo de vivencia con el artista, ¿vale? Poder tocarle la mano, poder estar cerca, poder verlo de cerca, bueno, un formato más fan si se quiere, y claro, la complicación de esto es el hecho de cómo iluminamos eso, ¿no? La pasarela la podemos iluminar con frontales muy muy lejanos,
es decir, que estén muy lejos de la pasarela, porque daros cuenta que en el escenario pues tenemos estructura, ¿no? Podemos montar las luminarias en el frontal, justo en el frontal del escenario, pero aquí no. Entonces, incluso aunque pudiéramos, la mayoría de espacios pues no va a tener estructura preparada para eso. A veces no hay puntos de motor, puntos de rigging para poder colgar una estructura ahí. Hay que meter unas patas de trus que vayan de suelo, unas torres. Eso ya es un problema a nivel de seguridad porque hay gente de por medio. ¿Cómo acotas eso? Es decir, hay muchas connotaciones aquí que son importantes a la hora de diseñar luz para esas pasarelas. Y luego que la luz incide de maneras diferentes en estas pasarelas porque uno no puede hacer siempre lo que quiere, ¿no? Al final, si uno se decide por lo que hace la gran mayoría de iluminadores, que es poner estructura volada, es decir, con motores justo encima de la pasarela, pues vas a tener luces cenitales, ¿no? Que tendrás que adaptar, es decir, cuando el artista se va moviendo desde salir del escenario y acercarse a la zona de front of house, pues ahí tienes un frontal que puedes hacer con las últimas luces, las luces que tienes más cerca, voladas cerca del front of house, pero va a haber muchas situaciones en las que solo puedes iluminar con un cenital y esto te va a dar unos frontales con sombras, ¿no? Que era lo que hablábamos en otro de los programas, unas cuencas en los ojos, bueno, crean volumen. Al final, tener en cuenta que la gente va a ver a este artista perfectamente iluminado con un frontal cuando está en escenario y cuando sale a la pasarela se permiten licencias para crear volúmenes, color y otro tipo de estructuras en las escenas, pero aún así es difícil iluminarlo y sobre todo cuando los momentos son importantes. Al final se querrá recortar luz también, que se querrá eliminar el escenario de fondo y hacer que el artista destaque más cuando está en pasarela. Hay muchas connotaciones a tener en cuenta cuando hay pasarelas y luego el hecho también de que se puede utilizar luz de suelo y esto puede limitar bastante la visibilidad de los que están en las dos zonas de interacción a ambos lados de la pasarela, porque al final si el público tiene una cabeza móvil montada en el suelo de la pasarela justo delante de ellos, pues la van a ver todo el espectáculo, ¿no? Y al final una cosa es iluminar con los que están en las gradas cuando el artista está en la pasarela y otra cosa es arruinar al show al que está más cerca del artista en esas zonas de interacción. Bueno, hay muchas implicaciones de este tipo de diseño y son complejas, ¿no? Realmente son complejas porque ya decimos, añadimos todas las vicisitudes, todas los detalles, los problemas, las características de un espectáculo al uso, con un escenario al uso más o menos grande, con mayor o menor amplitud, pues lo uníamos este nuevo escenario, porque al final es un escenario añadido, donde ocurren una serie de cosas sin tantas posibilidades a nivel de estructura, sin tantas posibilidades para iluminarlo como nosotros queremos, sino como un poco nos deja el espacio y que tenemos que jugar con eso en el diseño para que parezca integrado, ¿no? Y que no sean la pasarela totalmente desconectada del escenario. Al final lo que se quiere es que haya una transición y que el escenario sea todo el espacio, no solo el escenario al uso. Y luego hablábamos del tercer caso, ¿no? Que es el escenario de 360 grados. Y aquí, claro, el concepto de punta de vista toma un cariz muy especial, que es el que nos contaba Edu, es en lo que Edu es especialista, y esto es extraordinariamente difícil, porque al final toda la gente va a tener una visión espacial. Daros cuenta que si no hay butacas, además, la gente va a poder moverse por ese espacio. Es decir, que el que está en la parte de delante a lo mejor luego está en la parte de detrás. Y el gran problema que todos los iluminadores e iluminadoras mencionan con los escenarios 360 es siempre el mismo, que es, bueno, cuando tienes una luz frontal, desde otro punto de vista, esa luz frontal es un contraluz. Y el contraluz, desde el otro punto de vista, es un frontal en otra de las caras del escenario. Además de que el artista se va moviendo, ¿no? Al final va hablando de distinta gente y eso quiere decir que su cara cambia de ángulo, ¿no? Cambia de perspectiva y por tanto tenemos que iluminarla desde distintos lados, ¿no? Hay varias soluciones para esto y una de las más frecuentes, yo lo comentaba en la emisión, es el utilizar, doblar los aparatos, ¿no? Es decir, tener un diseño, una intención, un tipo de montaje que se va a usar y luego llevar ese montaje a distintas caras del escenario para poder duplicar y luego
en la composición de escenas, en función de dónde esté el artista, lo que está haciendo, etcétera, pues combinar aparatos de los 2, 3, 4 diferentes montajes que hemos hecho, bueno, pues para decidir, ¿no? Cuándo se le ve al artista, cómo, pero es muy difícil, ¿no? Y sobre todo si hay cámaras. Daros cuenta que lo que nos contaba Edu, ahora ya os vais dando una idea de la complejidad. Edu, cuando nos contaba la batalla de Red Bull, no solo tiene un 360, sino que además de esto, y no solo pasarelas, sino que además de esto tiene cámaras, y cámaras para 1 millón de gente que está viendo el stream al mismo tiempo. Es decir, es un impacto brutal, porque hay muchísimos tiros de cámara diferentes y tienen que funcionar desde todos los tipos de cámara, porque si no funcionan algunos tipos de cámara, pues lo que ocurre es que la gente que está en sus casas no entiende lo que está ocurriendo. La gente ahí en el evento sí, porque al final pues estará hablando con su amigo o moviéndose o lo que sea, pero la gente que está viéndolo retransmitido no comprende qué está ocurriendo si en algunos de los tiros de cámara la luz no funciona y no hay una integración. Al final el espectáculo en sí no funciona, se pierde interés y se pierde, se desconecta, ¿no? Como audiencia en casa, que es fundamental, que al final el evento es un día, pero lo que se graba pues va a quedar ahí para siempre, ¿no? Y al final es tu nombre también como iluminador o iluminadora el que va a relacionarse a ese espectáculo, ¿no? Entonces, bueno, lo que decíamos es eso, ¿no? Fijaros cuántas zonas de visión espacial y cuántas zonas de interacción, porque ahora esa interacción de la que hablábamos en la pasarela, pues ahora la tienes en ese rectángulo, ¿no? Todo alrededor, y ahí tienes que tener cuidado donde posicionas las luces, asegurarte de que hay un frontal siempre, de que hay una contra siempre, que hay volumen, que nadie esté cegado. Es decir, hay tantas posibilidades que lo mejor probablemente sea para el iluminador o iluminadora moverse por el espacio y hacer pruebas, ¿no? Pues yo comentaba en la emisión también como hace la gente de sonido muchas veces, ¿no? Que hacen pruebas con los micrófonos inalámbricos, moviéndose ellos mismos por el espacio, asegurándose que no haya acoples, etcétera. Pues esto es algo que el diseñador o diseñador de iluminación debe hacer también, ¿no? En estos 360, porque al final es la única manera de asegurarte de que todo el mundo está teniendo una perspectiva correcta del espectáculo y que no se le está arruinando, que al final es lo que va a tener en cuenta el promotor, ¿no? Y esto es un punto de vista múltiple, muy complejo, como decía, donde ya no hay 2 dimensiones ni 3, hay muchas diferentes, porque al final hay que, viendo uno de las caras del escenario, hay que iluminar pensando en la otra cara, más lo que tienes en el monitor, lo que está saliendo en cámara. Tiene mucha complejidad y yo admiro mucho a la gente que hace bien esto, que hay gente que está especializada, y Eduardo Valverde es uno de esos especialistas, ¿no? Que entiende muy bien cómo trabajar el 360, que además es grabado, etcétera, tiene una complejidad muy extensa, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que yo os contaba, ¿no? Es un formato diferente, como decía, bueno, pues porque al final hemos tenido esos problemas de audio con Eduardo. Evidentemente yo no lo cuento como lo cuenta Eduardo, pero sí he querido recopilar, por un lado, lo que él nos ha contado con los proyectos y que no quedara nada en el tintero y que os quedarais con todos esos detalles, esas pistas que nos ha dado. Espero haber podido contar la gran mayoría de ellas, y luego quería contaros también esa parte para la gente que nos sigue por el tema académico y entender un poco más a qué nos referimos cuando hablamos de punto de vista, ¿no? Y como el punto de vista no es nunca el punto de vista del diseñador de iluminación, sino el del público. Ese es el punto de vista que cuenta, ¿no? Por eso se habla muchas veces de cuál es la izquierda y la derecha del escenario. Bueno, la izquierda y la derecha del escenario es siempre la izquierda y la derecha del público, ¿vale? Es decir, cuando uno mira el escenario, pues esta es la izquierda y esta es la derecha, no al revés, uno en el escenario mirando hacia afuera, hacia el control, la izquierda y la derecha, que es la contraria, ¿no? Siempre desde el punto de vista del público trazamos esa izquierda y derecha, y eso es porque el punto de vista del público es el que cuenta. Y lo que decíamos es que, bueno, pues en el teatro a veces es posible matar algunas butacas, no venderlas. Hablar con el promotor, bueno, pues esto que es una visión muy limitada, pues no vamos a venderla. No siempre es posible, obviamente, porque al final el promotor quiere vender cuantas más butacas mejor, pero este entorno clásico que hay que matizar, lo matizar también en la emisión, que no es algo nuevo esta perspectiva del 360, es decir, no podemos decir, esto ocurre en el teatro, pero no ocurre en espectáculos, o al revés, en absoluto, porque como sabéis, lo digo muchas veces, toda la iluminación, arquitectónica, eventos, corporativa, televisión, escénica, todo, música,
toda la iluminación viene del teatro. Toda la iluminación viene del teatro. Hablamos de algo que tiene pues, tiene milenios de historia, y el teatro se iluminaba antes con antorchas, con luz natural, poco a poco se fue haciendo con luz artificial, y evidentemente en el teatro había escenarios 360 ya. Durante todos esos siglos y siglos y siglos, este formato ya se hacía. No solo había un aforo a la italiana, un teatro a la italiana, etcétera, como el tradicional que entendemos hoy, con la caja negra, etcétera, sino que había muchas diferentes versiones de teatro, y algunas de ellas eran 360 y había que iluminarlas también, ¿no? La gran diferencia es que a día de hoy contamos con una técnica y unas luminarias que no estaban disponibles en aquel momento, cuando esto se hacía, y bueno, pues hay luego disciplinas artísticas como la performance y muchas otras instalaciones que usan el 360 por defecto, ¿no? Ya no digamos en el área del diseño de iluminación arquitectónica, que como sabéis todo es 360 porque al final está hecho para viandantes, ¿no? Que se está moviendo por el edificio, viendo desde distintas perspectivas, creando un skyline de una ciudad. Bueno, eso es el colmo, digamos, de la visión 360, es sin duda la arquitectura. Hablaremos de ello también en algunos programas y cómo se trabaja eso, pero claro, tiene menos connotaciones a nivel de cambios temporales, ¿no? Artistas que se mueven, zonas que hay que crear, poner la luz en un sitio, quitarla en otra, digamos la iluminación dinámica en diseño de iluminación arquitectónica es relativamente moderno, aunque sí que se hace con cambio de color y muchas otras cosas, y ahora ya hay espectáculos muy grandes, estoy presentando el Burj Khalifa y muchas otras instalaciones arquitectónicas ya con mucha media, ¿no? Con mucho vídeo, con muchos píxeles, con muchos cambios, etcétera. O sea, eso existe también, pero bueno, la gran mayoría del diseño de iluminación arquitectónica está hecha para la visibilidad y para crear volumen, enfatizar la arquitectura, una narrativa, etcétera. Y bueno, pues en eso son expertos, ¿no? Sin duda en el tema de diseño de espacios 360. Por eso os quería montar un poco toda esta perspectiva y entender que hay que diseñarlo de maneras diferentes en función de uno se va, a dónde uno va, ¿no? Por eso es tan difícil adaptar un espectáculo que está creado por un escenario pequeño, estándar, llevarlo a un escenario 360 masivo. Pues, evidentemente hay que cambiarlo todo, porque los puntos de vista cambian, y esta noción de punto de vista siempre ha de estar ligada a la historia que se cuenta con el diseño de iluminación. Esto es un poco lo que queríamos decir. Bueno, aparte de esto, otra de las cosas que mencionamos en la emisión es un libro que os quería recomendar y que tengo por acá, y que es un libro que yo decía en la emisión que, bueno, pues yo siempre he tenido un poco una relación un poco amor-odio con este libro, que es mi primer libro de iluminación, el primer libro que yo compré con mi propio dinero, que es Control de Iluminación de Robert Simpson, y que está súper centrado en la tecnología. De ahí el amor-odio, ¿no? Porque realmente es un libro que no habla de iluminación en sí, de composición, de narrativa, de claroscuros, contraste, etc. De lo que habla es de electrónica, habla de sistemas, habla de, bueno, pues tecnología, ¿no? De hecho es el nombre, ¿no? Tecnología, aplicaciones, y es muy revelador en muchas áreas, pero muy complejo en muchas otras. Por eso la relación un poco de amor-odio, porque realmente a veces me ponía en serios problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los libros que le tengo más cariño, porque he aprendido mucho de él, algunas veces me ha desesperado, yo creo que a día de hoy aún me desesperaría, ya que, bueno, pues fijaros, ¿no? Estamos hablando de esquemas complejos, de tristores, de diodos Zener, vale, tenéis ahí todos los temas de bobinado, es decir, es un libro muy extenso y que cubre muchísimas áreas, ¿no? Fijaros, todo el tema de electrónico es muy interesante, y yo particularmente creo que es un libro que le interesaría mucho a gente que venga del mundo de la electricidad, instaladores eléctricos, gente, técnicos de sonido, ingenieros de sonido, ingenieros electrónicos, gente de telecomunicaciones, es decir, gente que ha tocado la luz siempre desde el punto de vista técnico y como consecuencia de otra labor, y que quieren entender más cuáles son las características específicas de trabajar con luz a nivel técnico, a nivel de tecnología. El libro lo explica muy bien y, como decía en la emisión, claro, al final es un libro que por defecto va a estar desactualizado, ¿no? Porque aquí pues, apenas se va a hablar de LED, que es una tecnología nueva,
pero como sabéis, bueno, la electrónica no ha variado tanto con el paso del tiempo y al final los aparatos LED requieren más electrónica que cualquier otro aparato que hemos utilizado antes y los conceptos son los mismos, ¿no? De hecho, aquí se habla mucho de diodos y bueno, pues de diferentes tipos de lámparas, bueno, circuitos, etcétera. Fijaros la cantidad de circuitos que tenemos, ¿no? Es un trabajo muy extenso, muy bien trabajado por parte de Robert. Yo creo que es una obra fantástica y quería enseñároslo y bueno, pues ponerlo aquí también, ¿no? Para que aquellos, como siempre, que queráis haceros con el libro, pues podáis, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que le interesa más la parte técnica, un poco menos la parte narrativa, que es la que casi siempre contamos aquí en el programa. Sabéis que Lighting Adepts nos intentamos separar un poco de los aparatos, porque tenéis muchísima información, el mercado está saturadísimo de educación y de formación en ese sentido, pero de lo que no se habla es de, bueno, pues eso, ¿no? De cómo se crea un diseño, cómo se compone, cuáles son las ideas detrás, etcétera, todas esas cosas. Y bueno, pues muy recomendado a todos los que queráis profundizar en el tema de la iluminación puramente técnica, este control de la iluminación, tecnología y aplicaciones. Y bueno, aparte de eso, lo que hemos hecho en la anterior emisión ha sido regalar una Kami, que es esta Kami que tenéis aquí, ¿vale? Que es una Kami de Lighting Adepts, con su bordado frontal y su estampación trasera, y que se ha llevado Jorge en el sorteo y que se la enviaremos en breve para que la pueda lucir. Y bueno, pues era un pequeño detalle para, bueno, pues todos aquellos que de alguna manera nos estáis apoyando con Lighting Adepts en la comunidad y que está creciendo de manera muy poco a poco, pero muy orgánica y muy bien, ¿no? Estamos ya por encima de los 110 suscriptores, queríamos celebrarlo por eso. ¿Y cómo podemos seguir avanzando? Bueno, pues lo que yo os cuento siempre, a través de la suscripción, ¿no? ¿Por qué insisto yo tanto? Soy un poco pesado con el tema de suscribirse. Bueno, pues es muy importante porque así es como funciona el algoritmo de YouTube, como sabéis, y si no hay los suficientes suscriptores o no hay suficientes visualizaciones, pues lo que ocurre es que el algoritmo no lo promociona, no lo saca para nuevos usuarios y al final nunca llega nueva gente, ¿no? Al final, bueno, estaría bien también que nosotros, que somos una comunidad pequeñita y hablar unos con otros, estaría genial y conocernos más, pero bueno, pues todos queremos un poco que nuestro oficio pues avance, que se nos reconozca más o se les reconozca más a los diseñadores y diseñadores de iluminación y hacer que, bueno, el mundo de la luz sea más próximo a todos, más entendible, que los estudiantes tengan más contenidos con los que partir y, bueno, ayudarnos unos a otros, que es como este oficio se ha transmitido durante, bueno, siglos, ¿no? Que prácticamente, y ahora tenemos la ventaja de que tenemos internet y por eso tenemos que compartir más, ¿no? Entonces tenéis dos opciones, una es suscribiros en este canal, es tan simple como darle a suscribirse ahí, lo vais a ver, y la otra opción es ir a lightingadepts.com y ahí veréis que hay la opción de registraros en el newsletter, en el footer, ¿vale? En la parte de abajo de la web. Ahí vais a poder, y lo vais a tener también como un botón, suscribiros al newsletter, que nos permitirá enviaros boletines de actividades, eventos, etcétera. No spameamos, lo hacemos cada 15 días nada más, pero es interesante porque al final lo que queremos es crear una comunidad, estar juntos y hablar de lo que nos interesa, que es hablar de la luz, es lo que nos apasiona, no queremos hablar de ninguna otra cosa y todo el mundo bienvenido a entender más cómo se diseña iluminación y bueno, pues además con estos magos lucis maravillosos como Edu Valverde que nos permiten entender los secretos de los montajes tan potentes y diseños tan interesantes. Nada más, yo me despido, daros las gracias por vernos y nada, espero que os haya gustado. Recordad, el 3 de noviembre estamos acá con Ezequiel Nobili. Un abrazo, chao, chao.